Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca conectar con el derecho. Buenas noches, hoy tenemos el gusto de tener al químico farmacéutico, al señor Jorge Custodio Horna. Eh, me ha facilitado su CV y como anécdota para iniciar la conversación, he verificado dos habilidades que son muy particulares. Él indica que tiene claras las consecuencias de sus actos y toma sus decisiones pensando siempre frente a la incertidumbre. Eh, Jorge, te agradezco muchísimo tu presencia. Esta es una presentación diferente porque he visto lo primero que distingue un profesional, ¿no? Que primero es una persona, ¿no? Y desde mi lectura, un profesional debe ser primero una buena persona, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio y el acompañarnos en esta iniciativa de Nexus, de este podcast con Nexus, para conectar, ¿no? Algunos dirían, oye, ¿qué relación tiene el derecho con las ciencias químicas, con las ciencias farmacéuticas? Y yo creo que hay mucho. Te agradezco, Jorge, por estar aquí. Igualmente, agradecido a usted, doctor, y a su equipo por la gentil invitación. Y aquí estamos pues, para poder conversar un buen rato acerca de aquellas cosas que nos intrigan, tanto en la salud como en el derecho. Vas por ahí, o sea, hay carreras que requieren hacer una indagación, una contextualización previa, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación o el ámbito de ejercicio de un químico farmacéutico? Bueno, nosotros en la universidad nos enseñaban que el ámbito del farmacéutico era la salud del alimento y el medicamento. Como que bastante amplio, ¿no? Y en realidad nosotros seguimos pensando de que es básicamente todo lo que se refiere a la salud y todo eh, el contexto que implica las diferentes problemáticas que se presentan alrededor de la salud personal y pública, que son los que a nosotros nos involucran mucho más desde los medicamentos. En eso andamos todos los días. ¿Y dónde? Entiendo que usted actualmente trabaja en La Jereza, ¿voy bien? No, trabajo en el Hospital Regional Lambayeque. En el Hospital Regional de Lambayeque. ¿Dónde más suelen trabajar los químicos farmacéuticos? Bueno, el químico farmacéutico desempeña en todos los ámbitos donde es necesario los análisis y control de productos químicos. Podríamos decir, empezando desde un laboratorio de elaboración de materias primas, un laboratorio de elaboración de productos farmacéuticos, una droguería, una botica, una farmacia, hospitales, establecimientos de salud de todos los niveles, donde es necesaria la participación del farmacéutico para orientar acerca del uso adecuado del medicamento, sus beneficios, sus riesgos. Entiendo que deben tener alguna intersección con los tecnólogos médicos también, o son bastante distantes. Nosotros tenemos un área que corresponde al uso adecuado de los dispositivos médicos. Y entonces los dispositivos médicos son parte de la vigilancia que nosotros hacemos. Aunque no es un producto farmacéutico, por decir, como que se toma, como las pastillas que generalmente la gente conoce, como los inyectables que van por vía endovenosa u otro, o por vía parenteral. Los dispositivos médicos son, por ejemplo, un audífono, son, por ejemplo, otros productos que se utilizan, por ejemplo, qué sé yo, un marcapaso. Son productos que se utilizan para procurar la salud del paciente y nosotros en ese caso supervisamos el uso adecuado de esos productos. Un catéter, por ejemplo. Están involucrados en radioterapias, quimioterapias.
Sí, allí también va. claro, nosotros nos encargamos de la adecuada diseño, de la implementación, de la formulación, de la elaboración de productos citostáticos que se utilizan para ¿Me lo los, traduce, por favor? sí, Soy abogado. Sí, los sí. medicamentos citostáticos son los productos que se utilizan para combatir el cáncer. Ah, ok, Sí. ok. Y entonces nosotros elaboramos ese tipo de productos en base a una formulación previamente ya conocida y estudiada y en un esquema que tiene el médico para ese tipo de paciente y la entregamos en el momento adecuado para que sea utilizada por ese paciente. Correcto, correcto. Cuando usted partió de esto, ¿no? Nutrición y medicina. Así es. ¿Y qué confluencia tienen con los nutricionistas, ¿no? Con el colegio de nutricionistas, ¿no? Eh, ¿Y en qué momento se dividió, no? Yo tengo la lectura de que de las humanidades partió el derecho, ¿cierto? Partió la filosofía, las letras se fueron haciendo una suerte de independización en especies y ha sucedido la misma suerte entre la química y las ciencias nutricionales. De alguna manera, porque si tú revisas cualquier alimento, un alimento tiene un contenido en carbohidratos, lípidos, aminoácidos y qué sé yo, aceites y una serie de contenidos, lípidos, proteínas. Entonces, el organismo tiene una cierta cantidad de esos nutrientes que necesita para mantener la salud. Y entonces nosotros quizás tenemos la idea cuando hablamos de nutrición, de puramente aquello que va por vía oral, de comer una manzana, qué sé yo, o un trozo de carne y todo eso. Pero a nivel hospitalario ya no solamente se habla de la nutrición vía oral. Si un paciente llega que no puede ser administrado por vía oral el alimento, seguramente que morirá más por falta de alimento que por otra causa, si no se le da oportunamente nutrición. Y en este caso la nutrición va por vía endovenosa. Y entonces para eso se hacen preparados, se fabrican preparados exclusivamente para ir por vía endovenosa y entonces el paciente sobrevive. Hay una serie de especialistas actualmente en el Perú y en otras partes del mundo que elaboran esos productos para solamente atender al paciente cuando ya su vida se pone en una situación de... Los negocios se cierran para obtener beneficios, no para firmar contratos. En Nexus Legal lo decimos en claro, prevenimos la letra pequeña y ordenamos la contingencia futura. Menos enredo, más tranquilidad, acompañamiento y seguimiento. Invierte, crece y duerme en paz. Porque para prevenir y resolver hay que entender más allá del derecho. Escuchaba, tenía por ahí cerca el conocimiento de que parte del entendimiento o del entrenar la inteligencia es ser curioso, ¿no? Sí. ¿Y qué evolución hay del chamán, del que hacía las preparaciones, los menjunjes, al químico actual, ¿no? ¿Cuál ha sido su cambio, su participación social? Sí, no, esa es una parte de un crecimiento que ha venido más bien tradicional, o sea, de familia a familia, ¿no? Claro. Porque yo recuerdo mucho, yo no sé si entre la familia de alguno de nosotros nos habrá pasado, que tu abuelita agarraba un poco de mentol y lo mezclaba, qué sé yo, con un poquito de vaselina y ya tenía pues la vaselina mentolada y te aplicaba en el pecho. O el Moji. El Moji, claro. Claro. Y simplemente ese producto es el que conocemos que se vende de manera comercial, en pequeñas latitas, en las farmacias, en las boticas, ¿no? Entonces, como que hay una parte que se ha industrializado, pero hay una parte que se mantiene en el manejo tradicional. Y actualmente ha surgido mucho el manejo de productos magistrales, fórmulas magistrales, que siguen siendo lo que la gente un poco ha vuelto hacia lo natural que hacia lo industrial, ¿no? Los preparados magistrales son personalizados, están hechos a la medida y son de la preferencia de muchas personas actualmente en el mundo. Entonces,
Estamos volviendo hacia una paz hacia lo natural, que es lo que nosotros muchos hemos buscado. ¿Y a qué se debe esto? O sea, yo entiendo que debe haber una intersección histórica y una confluencia entre la industrialización, el paso de las máquinas, el paso de la urea, que entiendo que es un paso significativo para la industria química, ¿cierto? Sí, Sí, claro, creo que es el primer procesado químico, dame la sí, corrección. uno de los productos Sí, más sintetizados. Va Así por ahí, es. justo buscaba esa palabra. Eh, eh, ¿Ha habido esa confluencia entre la industrialización de la sociedad? Bueno, si hacemos un recuento histórico, desde la China ya se utilizaban los principios activos del té, ¿no? Solamente Ujú. con colocar las hojas de té en agua ya tienes una infusión. Y de la Correcto. infusión significa que a través del agua caliente estás sacando los principios activos de la hoja. Ujú. Y te tomas y esa infusión, esa agua, ya no es la hoja, es el agua con los principios activos de la hoja. Y entonces todos esos principios activos que se sacan del té o de algún otro elemento de naturaleza sirven para producir algún tipo de efecto dentro del organismo. Aliviar, qué sé yo, un malestar, qué sé yo, disminuir la presión de una persona que está demasiado... Y ahí viene la pregunta que ya entra quizá un poco en el lindero legal, ¿no? Eh, esto, no sé, esta mala concepción, este falso paradigma quizá de que lo sintetizado no es igual o tan benéfico como lo natural, ¿qué tan cierto es? No, no, no. La industrialización ha sido uno de los avances más grandes que ha tenido la medicina en los últimos, casi 100 años, ¿no? Porque hablamos casi de 1929, cuando Fleming descubre la penicilina, ¿no? Y 10 años después, dos investigadores, Chain y Fleury, logran sintetizar la penicilina y ahí empieza la sintetización, la síntesis de la penicilina para que pueda ser utilizada por vía venosa. Y ahí empieza el término o por lo menos el término del tratamiento de una enfermedad que no tenía cura, que era el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, de la sífilis y otros. Empieza el tratamiento, pues. Además, empieza a dar tratamiento a todos los soldados que después de terminar la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar a sus hogares de vuelta, eran heridos y empiezan a recibir atención de todas las infecciones que venían sufriendo. Entonces, se industrializa la medicina y es un camino imparable luego, pues, con todos los medicamentos. Claro, ¿no? claro. Hasta que en un momento determinado, más o menos en el año 1960, se produce un gran desastre con la talidomida, un producto que se utilizaba en las mujeres embarazadas para aliviar, Justo yo iba a preguntar. así es, aliviar las náuseas, los vómitos, y produjo pues un problema genético a nivel del fetal, que producía focomelia, ¿no? Los niños nacían con los bracitos cortos, las patitas cortitas, producto del fármaco, ¿no? ¿Cómo es la regulación en el Perú respecto a estos llamados efectos secundarios, a las pruebas clínicas? Justamente con ese problema que surgió en estos años, nace la farmacovigilancia. Farmacovigilancia. Así es todo un sistema, ¿no? Ya no solamente que está implicado los fármacos, sino actualmente también todo lo que son dispositivos médicos. Ahora tenemos farmacovigilancia y tecnovigilancia. ¿Y el ente regulador cuál es? En este momento acá en el Perú es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMI, a través del Ministerio de Salud. O sea, sus competencias no tan solo es la supervisión a droguerías o farmacias. No. Nosotros tenemos una ley, la 29459, que el alcance es para productos farmacéuticos y dispositivos médicos y productos sanitarios. O sea, no puede comercializarse un producto sin que antes tenga el visto bueno de esta entidad. Así es. Cualquier otro producto que venga, así sea fabricado en el extranjero, que no tenga registro sanitario
o que no tenga una autorización sanitaria en el Perú, simplemente se está manejando ilegalmente en el Perú. ¿En qué difiere un registro sanitario para un fármaco respecto de un alimento, por ejemplo, ¿no? De un alimento. En el caso de un alimento, si bien es cierto, se aplican algunas otras diferencias. Recordemos que los alimentos son productos degradables, son productos orgánicos. Y hay una condición en esa parte que hace que su tiempo de vida sea demasiado corto. Entonces, lo que más se tiene en cuenta con esos productos, que es el alimento, es cuánto tiempo es posible mantener un producto orgánico útil para, para la alimentación de cualquier ser vivo. Uno. Y dos, por ejemplo, mantener un producto en la cadena de frío. ¿Cuánto tiempo es posible mantener un alimento dentro de una cadena de frío hasta que sea posible que pueda ser consumido? O sea, no es tampoco tan fácil, por decir, manejar estos productos de esa manera en lo que es alimentos y no, un medicamento, ¿no? Un medicamento también tiene tiempo de vida, fecha de vencimiento, pero son productos generalmente sólidos o líquidos que tienen vencimiento a largo plazo. Correcto. Y aquí se abre la pregunta, ¿no? Las droguerías, ¿sí? Las droguerías y las farmacias tienen este ámbito muy específico. Se ve cada vez más cerca una farmacia, cerca del barrio, cerca de la esquina. ¿Cómo es que uno puede verificar que en efecto esta farmacia esté expidiendo, creo que es el término, un fármaco con una autorización clara, ¿no? O cómo yo podría como usuario tener alguna claridad de que en efecto ese fármaco tiene una procedencia que me permitiría tener alguna bioseguridad. Bueno, nosotros tenemos una parte de la institución que corresponde a DIGENIC que se llama Contrafalme, que es una parte es un área que se dedica a la vigilancia de los productos que son falsificados, contra la falsificación de medicamentos, Contrafalme. Entonces, esta institución con especialistas revisan en cada farmacia, botica, droguería u otro establecimiento donde se comercializan medicamentos, si es posible que esos se estén utilizando, por ejemplo, falsificación de los envases mediatos, inmediatos, de misma tableta. O sea, a tanto ha llegado la falsificación que te falsifican las tabletas, te las hacen idénticas, las cajas te las hacen iguales, las ampollas te las hacen idénticas. Entonces, es una lucha constante que a veces la gente no es posible que pueda detectar algo que está utilizando contra su salud. Entonces, bueno, algunas cosas que podríamos decir, por ejemplo, ya en la parte práctica de lo que podemos nosotros verificar es que un producto tenga su fecha de vencimiento, tenga un número de lote, tenga su registro sanitario y que tenga algunas condiciones organolépticas que puedan señalarte a ti que todo está bien. Por ejemplo, la transparencia del producto. Su componente que sea íntegro. Por ejemplo, una tablita no puede estar como fracturada, chancada, hinchada. Entonces, todas esas cosas te dan alguna idea de que la cosa está mal. Hubo una normativa que obligaba a las farmacias a que tengan fármacos genéricos, ¿cierto? Sí, sí. Sí. ¿Y por qué eso no fue de acceso privado? ¿Qué pasó? ¿Por qué se retrasó tanto eso? No. Los fármacos genéricos existen desde hace mucho. ¿Qué es un producto genérico? Un producto genérico es aquel que después de haber pasado 20 años de haber sacado del laboratorio el provecho en un producto de marca,
puede comercializarlo cualquier otro laboratorio, puede fabricarlo por la fórmula que ya está abierta y denominarse en ese momento producto genérico. Medicamento genérico o denominación común internacional se llama. Sí, cuando vino esto del COVID, Del COVID. sí, se criticó mucho a las empresas que tenían las patentes sobre estos productos, entiendo, ¿no? Las patentes farmacológicas debo entender que son unos temas muy gruesos a nivel dinerario, a nivel económico. ¿Y por qué nunca ha habido esta discusión seria de por qué debería ser privado y por qué no debería tener esta incursión pública, ¿no? El medicamento. Claro. No, porque hacer una investigación en un medicamento, descubrir un nuevo fármaco, no es una cosa de un día. Puede tardar 10 años, 15 años, implica gasto económico, implica que, o sea, vas a tener que pasar mucho tiempo en poder determinar y el producto pasa por diferentes fases de investigación hasta que determina que el producto ya puede ser utilizado. Cuando se lance y se lanza como producto de marca, tiene el que ha hecho eso empezar a recuperar el dinero que ha gastado. Sí, y el Estado, ¿por qué ha estado ausente de esa investigación, no? No, es que, o sea, hacer una investigación a ese nivel no es tan fácil. O sea, yo recuerdo hace, ¿qué te digo? Hace 20 años ya se hacía screening en la parte de la fórmula molecular de un producto. Entonces, si la fórmula molecular del agua es H2O, imagínate la fórmula molecular que puede tener la amoxicilina, que es un derivado de la penicilina. O sea, toda esa parte molecular no es un estudio simple que llega a cualquier persona. Entonces se tiene que analizar en detalle cada paso y eso el Perú no lo tiene con especialistas aquí. Entonces todo ha venido de grandes laboratorios extranjeros con gente muy especializada en esto y con obviamente todo el equipamiento necesario para hacer eso, ¿no? Y aquí, mira, ya llegamos al tema público, ¿no? ¿Por qué no ha habido un fomento de la investigación en el sector farmacológico en el Perú? Es evidente que en el Perú hay enfermos, ¿no? Como en todo el mundo. Sí, han habido en los últimos años, pero en los últimos años también todo lo que es investigación en el Perú sigue siendo relegado, ¿no? O sea, seguimos siendo un país donde hay muy pocos investigadores en todas las áreas sobre todo en lo que es medicamentos, salud. Sí, nuestra producción en investigación es muy pobre. Entiendo que son pocas facultades a nivel nacional de farmacología y química, ¿no? En este momento tenemos en la Universidad Nacional de Trujillo, donde yo soy egresado, de la Universidad de Cajamarca, hay una universidad privada en Cajamarca, en la Universidad Nacional San Marcos de Lima, que es la madre, por decir, en las universidades, la Universidad Villarreal, ahora la Norbert Wiener está en Lima, tenemos al sur, en Ica, en la Santa María de Arequipa, una universidad en el Cusco, una universidad en Iquitos, en realidad las que son contadas con los dedos, ¿no? Sí, por eso sé que es una lista corta. Sí. Y a pesar de que hay diversas universidades en todo el Perú, la Facultad de Farmacia son pocas. Claro, y sí entiendo que entonces bajo esa misma línea el colegio de químicos farmacéuticos también es reducido. Sí, nosotros somos alrededor de 1.200 químicos farmacéuticos en Lambayeque, de los cuales aproximadamente 850 son activos. Entonces tenemos una brecha en la oferta para las cantidad de boticas que se colocan y una gran demanda de la población. En realidad, no sé, en algún momento esto tendría que cambiar, pero eso tiene que ser desde una reingeniería del Estado, ¿no? Esto no es una solución así tan fácil. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué en una farmacia tiene que haber un químico farmacéutico?
porque así lo manda primero la ley y se supone que el químico farmacéutico es el que dispensa, el que no solamente la persona va a comprar un medicamento, sino que en el momento que es atendido, el farmacéutico debe darle una información oportuna acerca de el uso del medicamento. Yo le comento mi experiencia como usuario, ¿no? Claro. O sea, yo voy con mi receta y en mi receta dice tantas unidades cada tantas horas de tales fármacos, ¿no? Es más o menos eso. Yo voy con la receta químico farmacéutico, que debería atenderme, pero por lo general el químico farmacéutico está en su escritorio, ¿no? Y regularmente hay varios vendedores. Sí. O sea, entonces, ¿qué haría sobre esa receta un químico farmacéutico? No, usted solicita al técnico de que le atienda el farmacéutico debe acercarse para que le brinde la atención respecto y le dé toda la información necesaria respecto a sus dudas de ese medicamento. Yo entiendo que las ciencias de la salud, al ser tan amplias, requieren varia complementación, ¿no? ¿En qué forma complementa? Porque le comento, entrevisté hace algún tiempo a Ransay. Ransay es tecnólogo médico de RayLab. Ya. Y bueno, él me decía que era parte de los temas complementarios a la salud, y pues él veía la parte del análisis, ¿cierto? Una vez con el análisis, el médico podía hacer una evaluación y se entiende que a partir de ello se genera un tratamiento, y ese tratamiento puede ser farmacológico o no. Entonces, en ese punto, ¿de qué forma, dentro de la parte de salud, que entiendo es el ámbito de aplicación suyo, de qué forma el químico farmacéutico colabora en esta parte? Lo que nosotros pretendemos a la hora de dar información al paciente es primero que sepa por lo menos cuál es la dosis que le ha dado el médico. Cada 8 horas, cada 6 horas, 2 veces al día. Porque muchas veces una sobredosis puede causarle un problema de toxicidad o puede ser todo lo contrario a lo esperado en los resultados. Lo que nosotros esperamos es eficacia en un tratamiento. Entonces revisamos la dosis. Primero, la frecuencia. Revisamos ¿Podrían además... corregir la receta del Sí, médico? por supuesto. Sí, podríamos corregirla. Podríamos corregir si es que estamos viendo que hay un problema en la entrega. Por ejemplo, la dosis máxima de paracetamol, que es el medicamento más conocido y prescrito. El 95% de las recetas de salud. Paracetamol, ¿eh? Porque alivia el dolor. Entonces, el máximo de dosis de paracetamol son 4 gramos. Es 1 gramo cada 6 horas, el máximo. Ya, imagínate que una persona que no conoce y por tener mucho dolor toma una tableta de paracetamol cada 4 horas. Ya, es muy probable que al día siguiente la tenemos que hospitalizar o enterrar. ¿El paracetamol puede matar? Bueno, que lo sepan todos. El paracetamol mata. Caray. Bueno, qué complicado. Y la otra, es muy clásico, y entiendo es mucho ese vínculo social, cultural, ¿no? Lo regular es que, o en el imaginario, porque uno tiene mucho este raigambre, ¿no? Conversaba con Pepe Hongo, él tiene un restaurante, ¿no? Sí. Y le decía, oye, alrededor de la costumbre, porque vamos, la civilización conocida no tiene más de 5.000 años, ¿no? Vamos, ¿sí? Se comía alrededor de una hoguera, ¿no? Sí. Yo no vivía alrededor de un chamán que te recetaba, te decía, tienes esta dolencia, tómate esto, o ten este tratamiento. Entonces veo que eso ha seguido en la cultura, y uno cuando va a la farmacia dice, oye, este farmacéutico me va a dar este medicamento que es muy efectivo, ya para qué me voy a un médico, ¿no? Y se entendería que regularmente debería ser prescrito por un médico, ¿no? Uh-huh. Entonces,
¿Cómo es que se maneja esto? Es parte de la cultura en realidad peruana. Si tú vas a otros países, de repente, qué sé yo, Canadá o qué sé yo, otros países, si tú no llevas la receta médica, primero no te venden. Y segundo, si tú le pides al farmacéutico que te oriente, te va a cobrar $300 por decirte lo que te estoy diciendo en este momento. O sea, que te diga yo que el paracetamol se tiene que tomar máximo 4 gramos en un día y que si tú tomas de más es una información que tengo que dársela a mi paciente y que sabe los riesgos que puede suceder si toma de más. Entonces, nadie te vende medicamentos sin receta médica. En el Perú no. En el Perú tú vas y el técnico o cualquier otra persona, el dueño de la casa que tiene vendiendo ahí medicamentos, agarra y te los entrega. Entonces, Esta pregunta, sí, esta pregunta me cae de hilo. ¿Y hay consecuencias para un farmacéutico que receta sin una prescripción? debería haber, ¿Ha llegado al colegio casos? muchos, claro, pero es que mira, ¿cómo pueden suceder las cosas? Las cosas pueden suceder porque hiciste algo bien y sin querer ocurren las cosas, o hiciste algo mal a sabiendas de lo que podía suceder. Hiciste algo bien, recibiste una receta médica, yo te dispenso, y en lugar de darte paracetamol, te doy un producto que es un psicotrópico. Me equivoco porque la forma de la tableta es similar, porque no me fijé. El paciente lo toma y se muere. Hay una consecuencia que tiene que asumirla el farmacéutico de todas maneras, porque hay un error de dispensación. De todas maneras. Y el otro lado es, sabes que algo está mal, la fecha del medicamento está vencida. Y a pesar de ello, tú por recibir una parte económica de dinero, o sea, por no perder lo que es invertido, agarras y se lo das al paciente y el paciente se muere. ¿Y esos casos ya han llegado al colegio? Deben haber llegado, pero muchos son ocultos, obviamente. Correcto. Jorge, yo te agradezco muchísimo la conversación. Como te comentara, hay algunas secciones en este podcast. Y la siguiente sección es, ¿qué pregunta tendrías con un abogado, no? ¿Es la parte más fácil o la más difícil? Depende el prisma, ¿no? Creo que la pregunta en este caso a ti como abogado es ¿cómo afrontarías un caso de denuncia frente a esto último que acabamos de ver? De una denuncia de un paciente que se le ha dispensado un medicamento que no correspondía supuestamente a la prescripción que le había dado el médico. ¿Y a quién me tocaría asesorar o defender? Obviamente al que denuncia, en este caso a los familiares ¿Al usuario? a los familiares del usuario, al usuario. Te cuento un caso para darte el ejemplo. Un médico prescribe dextrosa al 5%. Ya. Y el técnico... Dextrosa es azúcar, ¿no? Sí, eso es una solución que se coloca al paciente cuando está con hipoglicemia, se le indica dextrosa. Al 5%, pero como es porcentaje, se lee porcentaje y el técnico o el mismo farmacéutico o alguien, esto ha sucedido por si acaso, lee 50%. No lee 5 porque el 5 está, pero el médico, como escrito, ¿Es diabético o qué? como escrito, coloca y ve, parece que no es 5 sino 50 y le entrega un producto que es al 50%. Tú sabes que lo que le produce eso es una crisis grave y que lo condujo al paciente finalmente a un shock que le produjo un problema insalvable después, ya no pudo recuperarse nunca más. El páncreas, imagino, por ahí. A nivel neurológico. No, bueno, el tema de la praxis médica o de la mala praxis médica está bastante relacionada. A nivel de responsabilidad siempre se evalúa el tema del dolo y de la culpa.
¿no? El dolo es la intención, a sabiendas, y la culpa es debía saber. ¿Sí? Entonces, no creo que no exista un protocolo o algún documento de apoyo en el cual se pueda dejar en claro que se puede dar esta proporción del medicamento, ¿no? Si es que hay una guía que refleja ello y el tecnólogo, el profesional o el farmacéutico, debiendo saber, esa es la clave, debiendo saber lo ha prescrito, lo ha suministrado, pues es evidente el supuesto. Mira la cadena de cómo se produce, ¿no? Una prescripción por una mala escritura del médico, una lectura mal hecha del técnico o del químico, una entrega del producto a un profesional, que en este caso podría ser una enfermera u otro, que lo coloca. Más allá de la cuestión de la misma mirada, ¿cuántas personas intervienen en una cadena que debió a alguien en un momento determinado? Ese tema es muy parecido al tema del instrumentista con el médico, ¿no? El instrumentista que debió sanitizar, ¿cuál es el término a los instrumentos médicos? Ya. Y se entiende que hay un relativo deber de confianza, ¿no? Deber de confianza en el grupo, pero a la par también hay un deber particular de diligencia, ¿no? El deber de diligencia o el principio de confianza no suple al de supervisión y al de conocimiento de la propia ciencia, ¿no? Si por ejemplo el médico, en el ejemplo que es el parangón y que tiene mucho en literatura, verifica un rastro de óxido en el instrumento, evidentemente él ya podría detener alguna intervención. Y es lo mismo, o sea, si es que evidentemente es un exceso y es algo que no es típico, y es más, algo que es contrario a los manuales, él podría objetar, sea cual sea la fase, lo que no enerva la responsabilidad del inicio en la cadena de responsabilidades. Y es eso. Finalmente, un espacio, Jorge, para que puedas comentar la perspectiva del podcast, qué sensación te deja, cuál es la comunicación, los nuevos retos del Colegio de Químicos Farmacéuticos de cara a la actualidad de todo este escenario que es tan complejo, hasta casi convulsionado en el Perú, ¿no? Así es. En primer lugar, agradecerte por la invitación a ti y a tu equipo. Desde que te conocí me pareció una idea y una forma de trabajo tan interesante en la parte de llevar hacia diferentes ámbitos, aristas, el derecho hacia otras visiones, como tú lo dices, profesionales. Y eso me parece totalmente bueno. Bueno, vine con la expectativa que siempre he tenido en la parte de los podcasts, que es un poco hablar de manera un poco más libre, ¿no? Menos académica, menos escolástica, más hacia la conversación de dos amigos respecto a lo que están viendo. Y desde el Colegio Químico nosotros estamos enfocando todo ahora en parte un poco hacia la mejora de las condiciones gremiales, de lo que en algún momento ya se han manejado, pero que siguen presentándose dificultades, un poco hacia la capacitación. Hemos mejorado nuestro sistema de capacitación, de comunicación, haciéndolo más virtual. Ya tenemos y entregamos certificados virtuales, entregamos, hacemos capacitaciones virtuales, tenemos reuniones entre nosotros del consejo directivo virtuales, nos reunimos de manera presencial. Estamos revisando todo aquello que corresponde al manejo institucional y gremial e involucrándonos también mucho con la problemática de la Gerencia Regional de Salud. Y les damos todo el apoyo necesario también para que puedan hacer sus tareas. Ese es por lo menos el enfoque que tenemos en este momento. Correcto. Yo pensaba que no había mucho que hablar, pero hay mucho que hablar. Sí, es un ámbito bastante grande. Sí. Jorge, te agradezco el tiempo y te esperamos quizás en otra oportunidad. Con todo gusto, para servirles. Perfecto. Muy gentil. Gracias. Encantado.